En esta píldora vamos a hablar sobre la protección de la creación de moda desde el punto de vista del derecho de autor. En este curso, que abarca distintos mecanismos de protección de la creación y el diseño de moda, tanto desde el punto de vista del derecho de propiedad intelectual como industrial, el primer punto de partida que vamos a analizar va a ser la perspectiva del derecho de autor. ¿Y qué entendemos por derecho de autor? Pues entendemos por derecho de autor, o entendemos por obra, o entendemos por creación en este ámbito, toda aquella obra realizada por un autor que puede ser considerada original, ¿vale? En este ámbito es particularmente importante destacar que la característica fundamental del derecho de autor es que la protección jurídica de la creación proviene por el hecho de la creación. Es decir, yo no tengo un derecho como autor porque haya hecho un registro. Yo tengo un derecho como autor porque he creado una obra, porque he escrito una novela, porque he diseñado un vestido, porque he pintado un cuadro. No porque he ido a un registro en particular a inscribir ese cuadro, ese diseño de moda o esa novela. Este derecho es un derecho bastante antiguo que está reconocido fundamentalmente por el Convenio de Berna, que es un convenio internacional en el que son parte la mayor número muy relevante de países a nivel mundial, que está vigente desde el año 1896, que de hecho todo este movimiento del Convenio de Berna surgió por Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, y que ha firmado la mayor parte de los países del mundo. Es decir, es un convenio bastante estandarizado y por lo tanto el derecho de autor es un derecho muy reconocido a nivel internacional. Está su importancia, por ejemplo, que en el ámbito del software, del programa de ordenador, suele ser el derecho de autor la vía habitual de protección, por este elemento internacional. ¿Cuáles son mis derechos como autor? En primer lugar, como decíamos antes, lo que viene a ser el derecho de autor es proteger mi trabajo creativo, y para que mi trabajo creativo pueda ser sujeto a este derecho, tiene que ser considerado una obra y para eso tiene que ser original. Cuando hablamos de originalidad, hablamos de lo que se llama la originalidad subjetiva. Esto quiere decir que no está basado en criterios propiamente objetivos. Yo, por ejemplo, como pintor, puedo hacer un retrato de una misma persona que hace otro pintor, pero sin embargo estamos hablando de dos obras originales porque mi subjetividad está reflejada en cada uno de esos retratos o cada una de esas fotografías, en caso de que yo fuera, por ejemplo, un fotógrafo. Lo mismo ocurre en el ámbito de la moda. Yo puedo diseñar un traje, puedo diseñar un vestido, puedo diseñar una corbata, puedo crear un trabajo en el ámbito de la moda que pueda tener un elemento común con otro traje o con otro componente, pero que en definitiva no es por ese motivo no original, sino que es la originalidad subjetiva, viene dado, por ejemplo, en la forma, en los colores, en ciertas características propias que tiene el trabajo creativo del diseñador, ¿vale? ¿Qué derechos tengo yo como autor? Pues como autor yo tengo dos clases de derechos, los llamados derechos morales y los llamados derechos de explotación o patrimoniales, ambos, en el caso español, reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual. Los derechos morales son aquellos derechos que a mí me permiten reconocer o me permiten proteger lo que sería la esfera moral de mi trabajo creativo, como es, por ejemplo, el derecho a la paternidad. ¿Qué es el derecho a la paternidad? Pues el derecho a ser reconocido como el autor de una obra, o incluso el derecho a no querer ser reconocido como tal, el derecho a querer ser anónimo. También dentro del derecho moral estaría, por ejemplo, el derecho a la integridad de la obra, a que la obra no sea alterada por terceros sin mi consentimiento cuando yo considero, por ejemplo, que atenta contra lo que es mi espíritu creativo. También tenemos los llamados derechos de explotación o patrimoniales, que son la esfera económica y que suelen ser los derechos que se transmiten en contrato. Por ejemplo, un derecho importantísimo desde el punto de vista de la moda es el derecho de distribución, que es el que me permite a mí, por ejemplo, distribuir la obra, en este caso, por ejemplo, la creación de moda, en tiendas y en distintos espacios físicos, ¿vale? Otro punto importante a considerar desde el punto de vista de mis derechos como autor es lo que se refiere a la cesión de los derechos.
ya que en muchos sistemas, como ocurre por ejemplo en el caso de España, no existe lo que se llama una cesión tácita de estos derechos. Es decir, para que yo pueda entender que mis derechos son cedidos, debe constar por escrito y debe ser una cesión expresa, ¿vale? Es decir, es conveniente siempre, por ejemplo, que si yo voy a ceder mis derechos, que yo firme un documento donde diga que cedo mis derechos de propiedad intelectual, y si yo, por ejemplo, estoy dirigiendo una creación colaborativa, una obra en colaboración o una obra colectiva, es importante, por ejemplo, que si yo quiero hacer esa explotación, tenga los derechos de mis colaboradores, que esos colaboradores me cedan esos derechos para yo llevar a cabo esa actividad. Si no lo hago, se entiende que muchos de estos derechos no están cedidos, es decir, no hay una regla tácita, como decía, de cesión de derechos, salvo en algunas excepciones concretas contempladas en la ley, como por ejemplo en el caso de una relación laboral. Es decir, habitualmente, por ejemplo, si yo trabajo como diseñador por cuenta ajena con un contrato laboral, en ese ámbito se entienden mis derechos cedidos si yo he sido contratado para esa actividad como diseñador. Si yo no he sido contratado como diseñador, soy secretaria o soy administrativo y hago un trabajo creativo, pues no se entiende cedido, sino que se entiende cedido dentro del ámbito de lo que sería el contrato laboral. También es importante destacar que esto se aplica en el ámbito, como he dicho, laboral. Es decir, que si yo soy un freelance o un colaborador externo, no se entienden cedidos mis derechos, salvo que yo firme un contrato donde expresamente se los otorgue y se los ceda a quien me ha contratado.